Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a esta nueva lección de este curso que trata el importante tema del diezmo. Ya estamos en la lección número 3, que se titula El diezmo en el día de hoy. El objetivo de esta lección es resumir las enseñanzas de las Escrituras con respecto al diezmo, respondiendo a las preguntas generales que pueden surgir en cuanto a su vigencia y aplicación a la iglesia. Algunos se preguntan, ¿no fue el diezmo establecido solo para los judíos? ¿No fue el diezmo abolido? ¿Era el diezmo una forma de tributación en el antiguo Israel? ¿No era el diezmo solo para satisfacer las necesidades materiales de los pobres? O también, ¿cómo es el trabajo de Dios en el día de hoy y cómo debe ser financiado? ¿Tiene Dios algún sistema para esto? ¿Es el diezmo algo que se requiere en los tiempos actuales? ¿O es que Dios nos deja a merced de nuestros propios recursos para recaudar fondos para su trabajo? ¿Acaso Dios deja que cada uno contribuya con lo que siente, si es que siente que deba contribuir? Para responder todas estas preguntas, vamos primeramente a resumir los principios bíblicos estudiados en las lecciones anteriores. Podemos resumir las enseñanzas bíblicas que hemos visto hasta el momento en diferentes principios. Estos principios definen la naturaleza del diezmo y su uso. En primer lugar, vimos que Dios es creador de todo. Como Dios es creador en la cosmovisión bíblica, Dios es el dueño y señor de todo cuanto existe. Él es el sustentador de todo lo que existe. Él es quien preserva nuestras vidas. Es en reconocimiento a esa verdad que nosotros le devolvemos el diezmo a Dios. Cuando reconocemos que Dios es el dueño de todo, cuando reconocemos que todo lo que tenemos viene de su mano, nosotros en respuesta a ese entendimiento devolvemos el diezmo a Dios. En segundo lugar, vimos que el diezmo es algo santo. Debido a que es santo, le pertenece a Dios y por lo tanto no podemos retenerlo, sino que debemos devolverlo. Además, como el diezmo es santo, llega a ser una prueba de lealtad para cada persona. En tercer lugar, el diezmo sirve como señal de la aceptación del señorío de Cristo Jesús sobre nuestra vida. Diezmar no tiene el propósito de comprar protección o bendiciones, sino el de demostrar nuestra aceptación del señorío de Cristo sobre nosotros. En cuarto lugar, Dios, y no el hombre, es el que le ha asignado un propósito al diezmo. Mediante el diezmo, Dios proveyó para las necesidades de aquellos a quienes llamó para ser sus ministros. Debido a que el diezmo no es un pago del creyente al ministro, sino una devolución a Dios de lo que le pertenece, entonces el retenerlo no es un pecado contra el ministro, sino contra Dios mismo. Y por último, vimos que los ministros de Dios tienen una solemne responsabilidad como recipientes de los diezmos. El Señor espera de ellos que cumplan con sus responsabilidades de manera eficiente, proveyendo para las necesidades de la iglesia y la proclamación del Evangelio. Teniendo como base estos principios que hemos estado mirando de una forma u otra en las lecciones anteriores, nosotros podemos pasar ahora a responder ese tipo de preguntas que se hacen comúnmente con respecto a la vigencia y la aplicación del diezmo a la iglesia hoy día. En primer lugar, estaremos respondiendo a la pregunta: ¿no fue el diezmo establecido en el tiempo de Moisés solo para los israelitas? El plan de financiación de Dios desde los tiempos antiguos fue el sistema de diezmos, y este fue el sistema que se mantuvo a lo largo de los años durante el sacerdocio levítico. Hay que tener en cuenta que en los tiempos patriarcales el diezmo era el sistema que Dios instituyó para la financiación de su ministerio. Por un lado, Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Por otro lado, el patriarca Abraham, como está escrito, conocía y guardaba los mandamientos, los estatutos y las leyes de Dios. Génesis 26:5 nos dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Siendo así, podemos decir entonces que Abraham pagó los diezmos al sumo sacerdote en cumplimiento a los mandamientos de Dios, y no solo por ser una costumbre de la época. No sabemos cómo fue que Dios reveló esta verdad a Abraham y a sus siervos en ese tiempo. La Biblia no satisface nuestra curiosidad al respecto, pero podemos estar seguros de que su práctica es mencionada en las Escrituras como algo casual, sin explicaciones previas, dando a entender que era algo común o algo establecido
establecido, como estuvimos viendo en la lección número 1. Quiere decir que desde el tiempo de Abraham hasta el tiempo de Cristo, los sacerdotes de la época, ya fueran el sacerdocio de Melquisedec o los levitas, recibían los diezmos del pueblo y lo hacían según la ley. Una ley que fue dada desde el principio y continuó desde el tiempo de Moisés. La ley del diezmo no comenzó con Moisés. El diezmo es el sistema de Dios para la financiación de su ministerio que comenzó desde el principio, desde la más remota antigüedad, en los tiempos patriarcales. La ley del diezmo no comenzó con la ley mosaica, sino que este sistema simplemente fue ratificado y mantenido durante el tiempo de Moisés. Una segunda pregunta es, ¿no fue el diezmo abolido cuando terminó el sacerdocio levítico? Algunos argumentan que los diezmos no son necesarios en la actualidad porque estaban destinados al sacerdocio levita en el Antiguo Testamento, y para demostrar su punto citan Hebreos 7, ya que bajo el nuevo pacto el sacerdocio arónico caducó. Sin embargo, aunque esto es cierto, en cuanto al sacerdocio levítico, no lo es así con el diezmo. Esta práctica existía antes de que Dios la formalizara como un mandamiento a Israel. Melquisedec recibió los diezmos del patriarca Abraham y el autor de Hebreos usó ese hecho para hablar de la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el de Leví. Esto lo vemos en Hebreos 7, del 1 al 10. Vamos a leer los versículos 7, 9 y 10 de este capítulo 7, donde dice: y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Versículo 9. Y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. De modo que el diezmo como sostenimiento del Evangelio aparece también de una forma indirecta en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo cita la Torá en su apología sobre los derechos de los que ministran el Evangelio en 1 Corintios 9:9, citando Deuteronomio 25:4, donde dice: porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Él utilizó esta porción de la ley como respuesta a una serie de preguntas retóricas. En 1 Corintios 9:7, él pregunta de una manera especial acerca de este tema, diciendo: ¿quién jamás peleó a sus expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el ganado y no come de la leche del ganado? La conclusión es evidente. Versículo 11, si nosotros os sembramos lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos lo vuestro carnal? Dentro del texto, en el versículo 12, Pablo usó la palabra exousia, que ha sido traducida como potestad o derecho, cuando en realidad significa autoridad. Los obreros tienen autoridad sobre lo que trabajan, ya sea una viña, sea un rebaño de ovejas o sea la iglesia, y esa autoridad también es sobre lo material. Fíjense que aquí Pablo no está hablando de otras ofrendas que se le pueden entregar a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, o ofrendas voluntarias que se dan sin que necesariamente sean exigidas. No, Pablo está hablando de algo de lo cual ellos tienen autoridad de pedir. Está hablando de una dádiva específica. Está hablando de una dádiva para los que trabajan en el Evangelio. En este sentido, el apóstol Pablo extrajo el principio del Antiguo Testamento. Si leemos a partir del versículo 12, nos dice: si otros tienen en vosotros esta potestad, ¿no más bien nosotros? Mas no hemos usado de esta potestad, antes lo sufrimos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Como solución para enfrentar el crecimiento acelerado del cristianismo en las regiones romanas, en sus inicios la iglesia primitiva carecía de una organización meticulosa. Cuando Jesús instituyó la iglesia, esta comenzó con los 12 discípulos, pero ya después de su resurrección había más de 500, según nos dice Pablo en 1 Corintios 15:6.
Ese crecimiento empujó a la iglesia primitiva a organizarse en otras formas para atender mejor a las congregaciones. Ya en Hechos 6 se instituyeron diáconos como respuesta a la necesidad de repartir con equidad la mesa. Luego que los apóstoles establecieron congregaciones, surgió la necesidad de nombrar supervisores para administrarlas, así como el sostenimiento de sus obreros. En el siglo I no había templos o iglesias construidas. Los cristianos se reunían en casas, por lo que no había la necesidad de destinar dinero para el mantenimiento de estructuras eclesiásticas, a diferencia de las iglesias actuales. Las casas eran sostenidas por sus propios dueños. Por ejemplo, leemos en Hechos 16:40, donde nos habla que Pablo, cuando salió de la cárcel, entró a la casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se salieron. Es decir, Pablo visitó a los hermanos de la iglesia en la casa de uno de esos hermanos donde estaba reunida la congregación. Los cristianos no dudaron en adaptar modelos de gobierno y sustento económico del Antiguo Testamento para su misión evangélica. Por ejemplo, el presbiterio es probablemente una copia del consejo de ancianos que Moisés instituyó en el Éxodo. Cuando se debió hacer frente a los judaizantes, se decidió hacer un concilio en Jerusalén, como nos narra Hechos capítulo 15. Pero esta figura de concilios como medios instituidos para tratar problemas doctrinales no fue instituido por Cristo. Fueron mecanismos que los cristianos reutilizaron del Antiguo Testamento, como también puede ser el caso del diezmo. Así que el diezmo, lejos de ser abolido, es una ley en el Nuevo Testamento y en la actualidad. Con el sacerdocio de Melquisedec restaurado por Jesús, el propósito de la ley del diezmo cambió, por lo que esta ley se convirtió en el sistema de Dios para la financiación del ministerio de Cristo en la proclamación del Evangelio. La ley solo ha sido restaurada a su estado original, ya que ya existía desde el principio y se convirtió en el sistema de financiación para la obra de Dios hoy día. Una tercera pregunta con respecto a la aplicación de esta doctrina del diezmo en nuestro tiempo puede ser: ¿a quién debemos entregar los diezmos? Hemos dicho anteriormente que el diezmo le pertenece a Dios y debemos devolverlo a Él. Pero, ¿cómo puede una persona pagar el diezmo, algo que le pertenece a Dios, al propio Dios? Dios está en su trono en el cielo y Jesús dijo que nadie subió al cielo. No se puede ir al cielo para pagar los diezmos a Dios. No se puede ver a Dios o entregarle su dinero personalmente. Entonces, ¿cómo podemos pagarle el diezmo? Para responder a esta pregunta podemos usar una analogía que explica cómo funciona la entrega del diezmo. Cuando una de estas grandes empresas que tienen sus oficinas e instalaciones en una ciudad lejana no pueden estar directamente en contacto con sus clientes, ellos envían representantes, agentes de cobro, que reciben en su nombre lo que los clientes deben a su empresa. Estos representantes operan en nombre de estas empresas, por lo tanto, cuando usted paga el dinero que en realidad pertenece a la empresa representada por el agente, usted realmente está pagando a la empresa directamente. El sistema de Dios para la entrega de su diezmo también funciona de esta manera. Ya que no podemos ver a Dios o ir al trono de Dios en los cielos, Él nos instruye en su palabra revelada para pagar los diezmos a su representante, quien al recibir este diezmo representa a Dios, así como un agente de cobro representa a su empresa. Cuando usted paga al agente de cobro, usted es consciente de que hizo un pago a la empresa. No que le hizo una donación personal de su propio dinero a la gente de cobro, no. Usted paga como si estuviera pagando a la empresa. Y a partir de entonces, la responsabilidad de lo que ocurre con ese dinero ya no es suya. Y es la compañía quien paga el salario del agente de cobro. El agente no cree que usted mismo es quien le está pagando el salario, no. Él sabe que él recibe su salario de la empresa para la cual trabaja. Esto ilustra claramente el verdadero principio del diezmo de Dios.
Cuando usted paga el diezmo hoy, Dios le instruye que lo pague al representante llamado y escogido por Él, al verdadero ministro de Jesucristo. Y cuando usted lo hace, no paga como si fuera una aportación personal de su propio dinero a un ministro, sino que lo paga a Dios. El ministro representa a Dios y él no recibe su dinero, sino que el dinero de Dios que usted está pagando lo está dando a Dios mismo a través de él. Hoy en día, en este mundo moderno, muchos ignoran estas claras instrucciones de Dios acerca del diezmo. Y así, cuando pagan el diezmo a un ministro, sienten como si se tratara de una inversión especial de su propio dinero y sienten que tienen el deber de vigilar cómo y dónde el ministro utiliza ese dinero, cuando no es esa su responsabilidad, sino la de entregarlo a Dios a través de sus siervos sencillamente. Dios recibe el diezmo a través de lo que se le entrega a cada uno de los ministros que lo representan. Una cuarta pregunta importante es: ¿dónde debemos entregar los diezmos? El profeta Malaquías exhortó al pueblo a llevar todos los diezmos al alfolí. Leemos Malaquías 3:10, donde nos dice: «Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Como sabemos, alfolí significa almacén o granero. Pero ¿a qué almacén o granero se refiere el profeta Malaquías? Bueno, cuando el rey Salomón construyó ese magnífico templo, dice la Biblia que este templo contaba con varias cámaras y aposentos, según Primera de Reyes del 1 al 10. Leyendo los versículos 5 y 10, podemos nosotros observar cómo la Biblia declara esta parte. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor contra las paredes de la casa en derredor del templo y del oráculo, e hizo cámaras alrededor. Versículo 10, y edificó asimismo el aposento en derredor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Estos aposentos se convirtieron en el alfolí de los diezmos. En el inicio de la historia bíblica, Abraham reconoció a Melquisedec como el alfolí designado por Dios, donde él debía depositar los diezmos. Después que el pueblo de Dios fue liberado de Egipto, Dios escogió a la tribu de Leví como los depositarios de los diezmos de todo el pueblo. Números 18:21 nos dice: «Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio». Aparentemente, los diezmos se recogían en las 48 ciudades especialmente designadas para ellos y que estaban repartidas a lo largo de todo el territorio de la nación israelita. Números 35, 7 y 8 nos dice: «Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades, ellas con sus ejidos. Y las ciudades que daréis de la heredad de los hijos de Israel, del que mucho tomaréis mucho, y del que poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará». Sin embargo, esta práctica parece que fue descontinuada durante el tiempo de los reyes, por lo que durante la reforma en el tiempo del rey Ezequías, el pueblo trajo sus diezmos directamente al santuario principal. Leamos Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículos del 4 al 3. «Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diesen la porción a los sacerdotes y levitas para que se esforzasen en la ley de Jehová. Y como este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo los diezmos de todas las cosas en abundancia. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y pusiéronlos por montones. En el mes tercero comenzaron a fundar aquellos montones, y en el mes séptimo acabaron. Y Ezequías y los príncipes vinieron a ver los montones, y bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones. Y respondióle Azarías, sumo sacerdote de la casa de Sadoc, y dijo:
Desde que comenzaron a traer la ofrenda a la casa de Jehová, hemos comido y saciádonos, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido su pueblo y ha quedado esta muchedumbre. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y preparáronlas, y metieron las primicias y diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello a Conaías levita, el principal, y Simi su hermano fue el segundo, y Jehiel, Asasías, Naat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Maat y Benaía fueron sobrestantes bajo la mano de Conanías, y Simi su hermano, por mandamiento del rey Ezequías y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. Aquí encontramos cómo las cámaras del templo fueron acondicionadas para servir como almacenes de los diezmos. Todo el pueblo, Judá e Israel, trajeron sus diezmos a estas cámaras. En el tiempo de Nehemías encontramos la misma práctica. El diezmo se almacenaba en las cámaras del templo designadas para este propósito. Nehemías hace un pacto con el pueblo de que traerían las ofrendas y diezmos a las cámaras del templo. Dice Nehemías, capítulo 10, versículos del 35 al 39, y que cada año traeríamos las primicias de nuestra tierra y las primicias de todo fruto de todo árbol a la casa de Jehová. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestras bestias, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, del vino y del aceite, a los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra a los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibirían el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras en la casa del tesoro, porque a las cámaras han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los vasos del santuario, y los sacerdotes que ministran, y los porteros, y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. El procedimiento que se seguía en el templo de Nehemías para la recolección del diezmo no es muy claro. Nehemías 10, versículos 37 y 38, deja la impresión que durante este tiempo el único diezmo que se traía al templo era el levítico para los sacerdotes, y que el diezmo en sí se lo guardaba en los pueblos donde los levitas residían a fin de que pudieran obtener lo que necesitaran. Sin embargo, estos dos versículos no son muy claros, pues parecieran estar en tensión con un par de otros pasajes en Nehemías, como es el caso de Nehemías 12:44, donde nos dice: y en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para juntar en ellas de los campos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque eran grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que asistían. Estas porciones para sacerdotes y levitas podrían haber incluido el diezmo, como se sugiere en Nehemías 12:47, donde nos dice: y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daban raciones a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Nehemías 13:5 nos dice: y le había hecho una grande cámara en la cual guardaban ante las ofrendas y el perfume y los vasos y el diezmo del grano y del vino y del aceite, que estaba mandado para los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. En resumen, podemos decir que Nehemías 12 y 13 nos dicen que el diezmo que correspondía a los levitas y no únicamente a los sacerdotes venían a las cámaras del templo en Jerusalén. ¿Cómo podemos entender entonces Nehemías 10:38?
es muy posible que esté simplemente indicando que se había instruido a los levitas traer sus propios diezmos al templo, es decir, el diezmo del diezmo, pero que a la gente se le permitiría traer sus diezmos a un lugar central en sus propios pueblos, y de allí todo el diezmo era llevado al templo para ser guardado. Esta comprensión de estos pasajes armoniza con el mensaje de Malaquías. Malaquías profetizó en ese mismo tiempo y Malaquías le pide al pueblo abiertamente traer sus diezmos al alfolí, es decir, a las cámaras del templo que habían sido designadas por Nehemías para este fin. La lección más importante que nos deja todo esto es que el diezmo se recolectaba y administraba en una forma muy cuidadosa. Existían tanto en el tiempo de Ezequías como en el de Nehemías personas de confianza, especialmente designadas para la administración y repartición de los diezmos. De esta manera se evitaba que los diezmos fueran manipulados y unos levitas o sacerdotes ganaran más que otros. El sistema evitaba que un levita tomara lo que quisiera de los diezmos que recolectaba del pueblo y enviara después solamente el sobrante al alfolí. Por cierto, los levitas no recibían los diezmos estando solos, sino que debía estar presente un levita y un sacerdote cuando se recibían los diezmos. Leemos parte del versículo 38 del capítulo 10 de Nehemías, donde nos dice: y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibirían el diezmo. Dios es un Dios de orden. Y esto se revela en la forma explícita en la administración de las cosas santas de los hijos de Israel, como es el caso de los diezmos y las ofrendas. Encontramos entonces que había un sistema de administración central de los diezmos y las ofrendas que garantizaba una administración justa de estos recursos divinos. El alfolí de Malaquías son las cámaras del templo que encontramos en Nehemías 10:39. Ahora bien, el profeta no solo habla de traer todos los diezmos al alfolí, sino que también dice: haya alimento en mi casa. Hay quienes piensan que esta expresión se refiere únicamente al templo en Jerusalén. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, casa no solo representa un edificio, sino que la mayor de las veces hace referencia a una familia, al grupo de personas que se encontraba bajo el liderazgo de un patriarca. Por eso Noé recibe la orden: entra tú y toda tu casa en el arca. Por supuesto que no se refería a un edificio, sino a su familia. De Abraham se dice: porque yo le he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. La casa no solo incluía a los hijos, sino también a otras personas descendientes del patriarca. El Antiguo Testamento constantemente se refiere al pueblo de Dios como la casa de Judá, o casa de Israel, o la casa de Jacob. Y el Nuevo Testamento, por su parte, es muy claro en que la casa de Dios es la iglesia del Dios vivo. Dice 1 Timoteo 3:15, hablando Pablo a Timoteo: y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Hebreos 3:6 dice que nosotros somos la casa de Cristo, mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéremos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Primera de Pedro 2:5 dice de los creyentes: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Y Primera de Pedro 4:17 nos dice: porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Una vez más, en este pasaje se enfatiza la idea de que el cuerpo de creyentes es la casa de Dios. Es muy interesante que la iglesia primitiva no le llamara casa de Dios a los lugares de reunión local. Siempre se refería a estos lugares de adoración como la iglesia que está en casa de. Y tenemos varios textos al respecto. Y cuando Dios dice a través del profeta: haya alimento en mi casa, no se refiere únicamente al templo en Jerusalén, sino que esta expresión puede ser aplicada al cuerpo de Cristo que se encuentra distribuido en todo el mundo. Dios tiene una casa.
una iglesia que es el cuerpo de Cristo, y esta abarca todo el conjunto de verdaderos creyentes distribuidos por todo el mundo. Podemos decir entonces que los diezmos no se entregan ya a los levitas, ni se centralizan en el templo de Jerusalén, sino que deben ser entregados en cada uno de los lugares donde la iglesia del Señor está establecida, particularmente donde nos congregamos y recibimos la enseñanza de su palabra, para contribuir con el sostenimiento de los ministros del Evangelio que nos proveen del alimento espiritual y además impulsar el avance del reino de Dios en nuestra comunidad. No tiene que seguirse necesariamente los protocolos y procedimientos del tiempo de Ezequías o Nehemías. Los tiempos cambian y las épocas establecen sus propios sistemas de pago según los procedimientos existentes, pero los principios de fidelidad en el proceso de recaudación, claridad en su administración y equidad en su distribución deben caracterizar al pueblo de Dios donde quiera que se encuentre, tal y como el modelo bíblico lo refleja. Una quinta pregunta que puede surgir es esta: ¿hasta qué punto llega mi responsabilidad como diezmador? La primera décima parte de nuestro salario no es nuestra, pertenece a Dios. Y el método que el propio Dios instituyó para que podamos pagarle a Él lo que es suyo es entregándole el diezmo a sus verdaderos ministros. Cuando hayamos hecho esto, la responsabilidad de ese dinero ya no es nuestra. Ya no tendremos que preocuparnos y tampoco seremos responsables del uso de ese dinero. Del mismo modo que ya no nos debe importar ni somos responsables del dinero que pagamos a un agente de cobro de una empresa. Una vez pagado, hemos hecho nuestra parte y hemos cumplido con nuestra obligación. Por supuesto, hay detalles importantes que no debemos obviar. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que el agente de cobro es un representante de la compañía que él dice ser y no un ladrón impostor haciéndose pasar por un representante de la empresa. Del mismo modo, debemos asegurarnos de que estamos pagando el diezmo a un verdadero ministro de Cristo. Hoy día Satanás tiene muchos ministros que dicen ser de Cristo. Estos ladrones e impostores de Satanás se hacen pasar por ministros de Jesús con un aire de santidad, hablando en un lenguaje que suena muy piadoso y espiritual, pero como advirtió el Señor, son lobos vestidos de ovejas. Mateo 7:15 nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. De la misma manera, el apóstol Pedro nos advierte en su segunda epístola: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, ¿cómo podemos saber quién es un verdadero ministro de Dios? Jesús dijo que debemos conocer sus verdaderos ministros por sus frutos. Los frutos del Espíritu Santo y el verdadero ministerio de Cristo no pueden ser falsificados. Así que cuando pagamos los diezmos a un representante espiritual genuino y acreditado de Dios, estaremos pagando el diezmo a Dios mismo. No se trata de una donación de caridad que estamos haciendo al ministro o a la iglesia. No es nuestro dinero, sino la manera en que Dios ha escogido para que podamos pagarle a Él lo que le pertenece. Y a partir de ahí, los ministros que reciben el dinero son responsables ante Dios de su uso. Podemos estar seguros de que la justicia de Dios es perfecta y que Él supervisará a todos los ministros con mayor rigor en sus responsabilidades de lo que nosotros jamás podríamos hacerlo. Así que de nuestra parte está entregar el diezmo que le pertenece a Dios, a sus siervos, a sus ministros, y ahí termina nuestra responsabilidad. Pero también surge la pregunta: ¿qué hace Dios con ese diezmo hoy? Una vez que hayamos pagado el diezmo, estaremos cumpliendo con nuestra responsabilidad de pagar el diezmo a Dios, pero ¿qué hace Dios con ese dinero? Y la respuesta a esto, como hemos visto en las Escrituras inspiradas, es que Él usa este dinero para su ministerio, para hacer su obra.
Las Escrituras no revelan mucho acerca de cómo la obra de Dios era realizada en los tiempos patriarcales. Sabemos que Melquisedec era sacerdote y que pertenecía a la misma orden a la que Jesús pertenece ahora. Pero todo lo que sabemos sobre estos tiempos antiguos que están envueltos en las nieblas es que este patriarca pagó los diezmos a Melquisedec, un sacerdote de Dios, para la realización de la obra de Dios en aquellos tiempos. Sin embargo, con Moisés comenzó una forma diferente. Entre Moisés y Cristo, bajo el antiguo pacto, el ministerio de Dios estaba centrado en la nación de Israel. Como congregación, Israel recibió las ordenanzas sobre las ceremonias, rituales, sacrificios de animales y libaciones. Y para este servicio, Dios mismo seleccionó a sus ministros, por lo que el pueblo no tenía opción en cuanto a quiénes serían sus ministros. Para este servicio, Dios ya había separado toda una tribu de las 12 tribus de Israel. Había separado la tribu de Leví. Todo hombre nacido de la tribu de Leví era automáticamente un sacerdote o ministro. Y durante esos años, desde Moisés hasta Cristo, Dios mismo pagó sus sacerdotes levitas, dándoles todo su diezmo. Hoy en día, el sacerdocio levítico ya no existe, pero Jesucristo es el sumo sacerdote y todos los verdaderos ministros de ese nuevo sacerdocio son especialmente llamados por Dios a través de su Espíritu Santo, no por nacimiento o por su propio deseo de convertirse en ministro. Es el Señor Jesucristo quien los ha llamado y ha encomendado una importante misión a sus siervos. Dice Marcos 16:15, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Mateo 28:19, por tanto, id a adoctrinar a todos los gentiles, y hasta los últimos tiempos se llevará a cabo esta tarea. Mateo 24:14 nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Hoy el ministerio es un ministerio espiritual, un ministerio de salvación, un ministerio de advertencia. Hoy el sacerdocio no es físico y no está limitado a un pequeño grupo de personas, sino que es espiritual. No es solo para las personas de una determinada nación, sino un testimonio para todas las naciones. Hoy en día, el verdadero ministerio de Cristo es una gran empresa que requiere no solo satisfacer las necesidades financieras personales de algunos ministros, sino también el uso de instalaciones y departamentos para la proclamación de la estremecedora advertencia de Dios para el mundo, la predicación del Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Hoy, Dios financia su fuerte ministerio utilizando el mismo sistema que se ha utilizado desde el principio, el sistema del diezmo. Por lo tanto, el Dios Todopoderoso ha propuesto que aquellos a quienes Él llamó y entrenó especialmente para esta gran misión en este mundo caótico y moribundo, deben tener libertad para proclamar su verdad sin miedo, con intrepidez y con gran poder. Ellos son llamados por Dios, guiados, protegidos y fortalecidos por Dios y financiados por el sistema de financiación de Dios, el diezmo. Sí, con el dinero de Dios la iglesia cumple la gran comisión. Podemos llegar entonces a una conclusión particular de esta lección y general de este curso. ¿Por qué Dios nos dice que le demos el diezmo? Es decir, una décima parte de nuestro salario o nuestras ganancias. Esta es una verdad que el hombre no sabría y tampoco podría entender excepto por la revelación de Dios en su palabra. ¿Qué es el hombre después de todo? ¿Por qué existe? ¿A dónde va? ¿Somos acaso producto de la casualidad? ¿Existimos por puro azar? Por supuesto que no. Dios nos creó, Él tiene un plan y Él está obrando hoy día para llevar a cabo sus propósitos. Dios siempre ha tenido un ministerio que le representa y le sirve y que realiza su obra. En la antigüedad, en los tiempos patriarcales, el sumo sacerdote de Dios, su representante en la tierra, era Melquisedec.
En los tiempos de la nación de Israel bajo el antiguo pacto, durante el período entre Moisés y Cristo, la tribu de Leví servía como el sacerdocio de Dios, conocido como el sacerdocio levítico. Y más tarde, cuando Jesús resucitó de los muertos, subió a los cielos para ser el sumo sacerdote para siempre. Hoy en día, Cristo llama a sus siervos a ser sus verdaderos representantes en un mundo que está en tinieblas, engañado por Satanás, con el fin de continuar con su plan, su obra maestra. Hoy en día el sacerdocio de Melquisedec fue restaurado en Cristo, quien llama a su iglesia para que trabaje en pro de anunciar el evangelio y extender el reino de Dios en la tierra. Pero llevar a cabo la obra de Dios cuesta dinero. Los ministros de Dios que dedican todo su tiempo en cumplir con el propósito sagrado y espiritual que se les ha encomendado no tienen tiempo para ganarse la vida haciendo otros trabajos. Sin embargo, trabajan. Si son verdaderos ministros, son hombres capaces que trabajan duro y que casi no tienen tiempo para otras cosas. Sin embargo, son siervos que deben vivir y atender a sus familias para pagar sus viviendas, su alimentación, su ropa y otras necesidades personales, al igual que el trabajador del campo, el obrero o el ejecutivo o el comerciante. Por esa razón, Dios en su sabiduría proporciona los medios para llevar a cabo su obra y sostener a sus ministros. En el reino de Dios, Él paga a sus ministros. Él es el que contrata, Él es el que les llama para hacer su obra. Por lo tanto, con el fin de garantizar la financiación de su ministerio, desde el principio de los tiempos, Dios ordena que el diezmo, una décima parte del sueldo de las ganancias de cada ser humano sobre la tierra, sea entregada a Él. Este primer diezmo pertenece a Dios y Él lo entrega a sus ministros para que su obra se siga realizando en la tierra. Espero, mis hermanos, que estas lecciones sean de bendición y hayan podido comprender la importancia que tiene este sistema que Dios ha creado para que su obra avance en la tierra. Es nuestro deber contribuir y devolver a Dios lo que Él le pertenece, porque Dios ha establecido un uso especial para ese diezmo, para esa parte de nuestras ganancias, para que su obra se extienda y para que su reino siga avanzando en el mundo. Que el mensaje del Evangelio corra, que muchas almas puedan acercarse a Cristo en arrepentimiento y fe, y eso nosotros podamos verlo cuando diezmemos con el corazón, sabiendo que es una muestra y un reconocimiento de que todo lo que tenemos proviene de Dios, un reconocimiento de que Cristo es nuestro Señor y un reconocimiento que su palabra nos enseña que esta es la forma en la cual Dios financia su obra aquí en la tierra. Dios les bendiga mucho y Él reciba la gloria y la honra.